Clínica Política, el podcast para analizar y entender la conexión mental de la gente con la política, por Claudio Suárez Infante. Para muchas personas, el análisis de los conceptos o teorías de la política les resulta fastidioso, aburrido o pesado de entender, y los temas políticos a los que les paramos son los que tienen un chisme, una denuncia, una pelea o la información sobre alguna actividad electoral que sea noticiosa. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos siempre relacionados con el eje fundamental que hemos escogido para esta hermosa experiencia de llegar a ustedes hablando de la conexión mental de la gente con la política. Conversación que nos gusta hacer con todas las personas y no solo con el que participa activamente de la política o que ya es un político. Y sí, muchos de mis amigos lo son. Y por supuesto quieren que yo hable de lo que pasa en la política del país, de las elecciones, de los candidatos o candidatas, de casos específicos. Pero les confieso que le he ido sacando el cuerpo al debate político actual porque siento que hay una sobredosis interpretativa de lo que está pasando, sobre todo en Venezuela. Estamos padeciendo de lo que se conoce como infoxicación, padecimiento relacionado con la intoxicación mental por la sobreexposición a la información con el uso de las redes sociales. Algo así como lo que nos pasaba con Globovisión hace unos años atrás en Venezuela. Sin embargo, no descarto hacer más adelante algunos análisis sobre la situación política en Venezuela y la de otros países. También me permito anunciarles que progresivamente iremos transformando el formato audiovisual de estos podcasts y hacerlos más dinámicos y entretenidos para ustedes, que nos honran con escucharnos y seguir. Pero a lo que vamos hoy con nuestra plática de Domingo de Carnaval, que se celebra en buena parte del globo terráqueo. ¿Qué es lo que conecta mentalmente a la gente con la política y que va mucho más allá de creer que la mente se conecta con lo político porque ven las noticias o las informaciones sobre la política, incluyendo las que se vuelven virales ahora en las redes sociales? Tampoco es la mera coincidencia que podemos tener con la visión de un político, o con la postura de un partido político, o con lo que diga un gobierno. Eso no es automático. Que yo coincida en opinión con un presidente de la República, un gobernador, un alcalde, o con un candidato o candidata, no me hace su elector, y tampoco me hace un adversario del contrario. Este tema de la diferencia entre la coincidencia y la conexión lo vamos a encarar a fondo en posteriores conversatorios y análisis, porque quisiera explicar con más tiempo esto que se ha venido convirtiendo en un problema para las definiciones estratégicas de muchos políticos. Es como si creyeran que la cantidad de likes recibidos en las redes sociales son proporcional a los votos que van a obtener siendo candidato o candidata. Sin jerarquizar en el orden de conexión mental de la gente con la política, el primer elemento de análisis en la verdadera conexión mental de la gente con la política son los líderes o las líderes políticos, que son quienes difunden con sus expresiones verbales y no verbales los rasgos de su personalidad. Y esto es algo que en la mayoría de los casos no se hace de forma consciente, ni desde el emisor ni en el receptor, es decir, la mayoría de las veces el político, hombre o mujer, ni siquiera sabe que lo está comunicando y el elector tampoco es muy consciente de estarlo recibiendo. Así que los rasgos de personalidad que cada quien tiene, que las personas que están en política, quieranlo o no, los potencian, para bien o para mal, terminan siendo la marca de conexión de los políticos con la gente. Dicho de otra forma, la personalidad del líder es un aspecto conectivo muy poderoso con la mente de la gente, y cuando hablo de la mente me refiero tanto a lo racional como a lo emocional. Así que ya tenemos la personalidad del líder o la líder como un gran conector mental de la gente con la política. Vamos con el segundo, que es sumamente importante y está relacionado con aquello que la política construye emocionalmente en el círculo de relacionamiento más cercano de cada persona, tanto para generar conflictos como para crear concordia. Es decir, cómo afecta o beneficia el tema político la relación que tenemos con nuestras parejas, con nuestros hijos, padres, hermanos, familiares y amigos, estos últimos con un peso específico.
Entonces tenemos un segundo gran conector mental de la gente con la política, que es lo que sucede en nuestro entorno inmediato. Y el tercer gran conector en la mente de la gente con la política es el impacto que las acciones de los actores políticos relevantes en un país tiene en los valores, creencias y sobre todo en las necesidades y aspiraciones de las personas. Por ejemplo, cómo me afecta o me beneficia la acción de un gobierno o la posibilidad de que haya otro gobierno, frente a mi necesidad de progresar, sobre mi sentido de la libertad y de la justicia, o de recibir las ayudas económicas y sociales que aspiro a obtener. En este trípode conectivo se sostiene todo lo demás, que no es poca cosa, por cierto. El vínculo con el poder, las ideologías, la gestión partidista, la violencia política, pasando por los ataques mediáticos entre aspirantes a un cargo, hasta la temida polarización entre derecha e izquierda con todas sus consecuencias. Ahora usted ya sabe que cuando sienta que la política, o más bien lo político, le genera alguna preocupación, ansiedad o cualquier psicopatología relacionada con la incertidumbre, puede buscar en la fuente de su inconsciente cuál es la conexión mental que le está produciendo algún cortocircuito. Si son los líderes, si es un asunto de conflictividad que hay en su entorno inmediato, en su casa, en su trabajo o con sus amigos, o si sus valores, creencias, necesidades y aspiraciones se están viendo afectadas por lo que usted percibe de la política. Cada uno de estos valores los vamos a ir analizando y conversando, como les dije anteriormente, tratando de que sea algo dinámico y entretenido, y sobre todo que nos ayude a construir herramientas mentales para que lo político no sea una insoportable carga en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Por lo pronto, les deseo a todos y a todas felices fiestas de carnaval y que la paz, el amor y el dinero los invada de alegría cada día de vuestras vidas. Esto es Clipol, Clínica Política.